Tecnología, en su decano, la vicedecana de Calidad. Muchísimas gracias por invitarnos a esta jornada en la que pretendemos contar un poquito nuestra experiencia que se ha llevado a cabo en la Universidad de Burgos. Lourdes Alámeda, investigadora de la Escuela Politécnica Superior, ha participado en el proyecto que vamos a comentar y pues comentar que yo, aunque soy también investigadora junto con ella en este proyecto, llevo ya 4 años dirigiendo el Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos, que es un centro encargado, depende del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, y es un centro encargado de poner al servicio de la sociedad los recursos de la universidad para llevar a cabo proyectos de cooperación internacional al desarrollo. Entonces, es un poquito la presentación inicial y lo que queremos hoy, aparte de explicaros nuestra experiencia, también compartir con vosotros y sobre todo aprender, porque siempre que vamos a otras universidades, pues es un punto muy importante, aprendemos. Así que, pues vamos a comenzar, yo creo. Y la presentación la hemos dividido en 3 aspectos un poquito genéricos, que es el primero sobre qué es la Agenda 2030, qué son los ODS, por qué estamos hablando de los ODS, por qué nos ha llegado, ¿no? También a las universidades. Después, nuestra experiencia en la Universidad de Burgos a través del Plan de Sostenibilidad y de Integración de los ODS en las titulaciones de nuestra universidad, en todas, tanto en el ámbito STEM, más de ciencias y tecnología, ingenierías, como en el resto de áreas. Y finalmente, unas herramientas para implementarlos, un poquito consejos que probablemente pues, sean de utilidad para, luego después compartiremos entre todos a ver si los podemos focalizar un poco en cada disciplina concreta, ¿vale? Pues Lourdes. Conseguir una sociedad sostenible, garantizar ese mundo sostenible que queremos, pero claro, ya en 3 ámbitos. ¿Vale? Ya aquí introducimos 3 ámbitos, ya nos vamos un poco, ya dejamos un poco, si miramos los ODM, vale, perdón, los objetivos del milenio eran como más dirigidos a países un poco más en vías de desarrollo, ¿no? Porque siempre era la pobreza, la maternidad, a estos ya, ¿vale? Estos objetivos, la Agenda 2030, ya no solamente es para países en vías de desarrollo, es una agenda que tenemos que implementar todos los países que han firmado esa agenda. Esa agenda que tiene, digamos, 3, ¿vale? Ese término sostenibilidad abarca 3 ámbitos. El ámbito medioambiental, ¿por qué? Medioambiental, social y económico. Medioambiental, el mundo en el que vivimos, la naturaleza es limitada. Pues tenemos que hacer que nuestro modo de vida sea sostenible en la Tierra. Tenemos una, ¿vale? Tenemos que cuidarlo de una manera u otra. Tenemos también que el ámbito social, ¿vale? Esa sostenibilidad social que abarca fomentar el ¿qué? El desarrollo de personas. Claro, aquí, cuando hablamos de personas, dices, vale, siempre nos tenemos que olvidar un poquito, decir, no, es que son países en vía de desarrollo. No, es que aquí también tenemos problemas y zonas donde a lo mejor tenemos que mejorar el desarrollo de las personas. Personas que necesitan que les ayudemos para mejorar su educación, su sanidad, que todo el mundo sea, ¿vale? No sé si me entienden. Ya nos tenemos que olvidar sobre todo del concepto de, no, esto no va con nosotros, esto es solamente para el tercer mundo, entre comillas, las zonas que tengan más problemas. No, esto ya es un problema de todos. ¿Vale? Fomentar el desarrollo de personas, comunidades y culturas. Y por último, el tercer punto de sostenibilidad era la económica. Crecimiento económico equitativo. ¿Vale? Equitativo. Pues esto es los típicos mapas que vemos en el mundo de dónde está la riqueza y dónde está la pobreza. Normalmente el desarrollo, ¿vale? Las mejoras del desarrollo siempre van en esos ámbitos que nosotros tenemos que buscar. Sostenibilidad económica, ¿vale? Para todos. También tiene sus limitaciones, que básicamente si las comparamos con las anteriores, es que son muy similares. Por ejemplo, no atacan los problemas estructurales, no implican compromisos reales, tampoco nos da herramientas, ese es el problema, ¿vale? No plantea medios de ejecución claros, que es el problema que tenemos todos, ¿vale? Que han dicho desde el rectorado que hay que implementar los ODS en los proyectos fin de carrera, en las asignaturas.
¿vale? ¿Y qué hacemos? ¿Vale? Ese problema lo tenemos todos, ¿vale? Y viene aquí. Y tampoco, bueno, la agenda tampoco hace mención de la cuestión migración y refugio, que en este momento es muy importante en todas las áreas del planeta. El Real Decreto 822-2021, ¿vale? Dice, muy bien, los planes de estudio deben incorporar, ¿el qué? Los ODS, los principios y valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas sus titulaciones. ¿Por qué? Como bien nos decía antes el decano, tenemos que entender que nosotros, la universidad, la entidad, tenemos que ser los encargados, somos unos de los encargados de transmitir esos valores, esa cuestión de los ODS, tenemos que transmitirlos y desarrollarlos. Y aquí viene y ¿cómo? ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues primero, bueno, ahora ya Sara os va a contar, ¿vale? Les va a contar cómo, toma, ¿quieres pasarlo? De la derecha. ¿Cómo lo estamos haciendo un poquito en la Universidad de Burgos? Bueno, una agenda ambiciosa, no cabe duda, y también para nosotros como docentes. El año pasado se aprobó, bueno, aunque poner el 2022, ya a finales, se aprobó el plan de integración de la sostenibilidad en las titulaciones de la Universidad de Burgos. Y aunque es un plan construido desde distintos vicerrectorados y pues con una cierta lógica y bien, pues a todos nos ha pillado un poco de sorpresa y igualmente en el equipo de gobierno pues también ha sido una sorpresa y pues reinventarse de algo que no nos han enseñado y que, como comentaba mi compañera Lourdes, pues al igual que a escala mundial la agenda pues presta ciertas dificultades, pues a nosotros también nos ha ocurrido. Este plan de integración se ha ejecutado desde distintos ejes y los implicados en este sentido en nuestra universidad han sido el Vicerrectorado de Docencia y Enseñanza Digital, que han sido pues digamos los responsables de la parte igual un poco más dura, porque pues entraba en juego todo el tema de las guías docentes, de las asignaturas, profesorado, etcétera, ¿vale? Y sin un plan muy concreto, unas directrices muy concretas, sino se ha dejado un poquito también del voluntarismo de cada uno pues para poder llevar a cabo estos aspectos. ¿Qué ha ocurrido en la universidad? Que hay varios grupos ya trabajando pues activamente en aspectos de cooperación, en aspectos de los ODS, y pues para algunos ha sido muy sencillo, digamos que intercalarlo en las propias asignaturas, y para otras personas con menos experiencia en estos ámbitos ha sido realmente un reto y sigue siéndolo. Entonces, ha ido por partes, luego os vamos a contar un poquito la trayectoria. El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad ha sido uno de los líderes de este programa y pues ellos en su ámbito, en sus tareas habituales, pues trabajan con estos temas, ¿no? De forma natural y pues aunque son parte de los precursores de este plan. El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación, que es donde yo me ubico, en el Centro de Cooperación y Acción Solidaria, lo hemos tenido también relativamente sencillo, llevamos muchos años trabajando en estos aspectos. Hubo Inclusiva, Centro de Promoción de la Diversidad e Inclusión Social, es otro de las áreas que pertenece al Vicerrectorado de Responsabilidad Social. Y finalmente el Vicerrectorado de Investigación. Como decía antes el decano, hay dos pilares fundamentales para integrar los ODS dentro de las universidades. Universidad que es un actor fundamental en todo este aspecto de la Agenda 2030. La docencia y la investigación son las dos líneas que nos van, digamos, a ayudar a integrar dentro de nuestra institución pues este aspecto de la Agenda 2030. Los ejes transversales, y los ejes temáticos. Nosotros hoy vamos a centrarnos en los ejes temáticos correspondientes a docencia. Es cierto que la investigación tiene un peso muy importante y en la universidad pues, se coordinan diversos proyectos en el ámbito de los ODS. Pero nos vamos a centrar en la docencia, en cómo los profesores, como los docentes, podemos llevar a cabo nuestras asignaturas, en nuestros programas, en nuestras guías docentes, etcétera, todos estos aspectos. Líneas de actuación si nos focalizamos en el tema docente. Todo esto está extraído de ese plan, ¿vale? que tiene acceso libre y cada universidad pues tiene el suyo. Nosotros lo tenemos también en acceso abierto. Por una parte, la identificación de competencias y contenidos relacionados con la sostenibilidad en cada titulación universitaria. Esta identificación, digamos que ha sido un paso inicial.
La identificación es relativamente sencillo. Por lo menos en la ejecución nosotros, la única, digamos, obligación que nos han puesto es incluirlo en las guías docentes. Esto ya arrancó el año pasado y en las guías docentes para este curso que ya se ha acabado, que se está acabando, pues fue esa identificación. Entonces la identificación la hemos hecho en la Universidad de Burgos, añadiendo en la guía docente un asterisco que incluye, pues bueno, aspectos que nos dieron un listado y dijeron estas competencias encajan dentro de ese tipo de líneas, ¿vale? Pues si las tenéis vuestras competencias en vuestras asignaturas, las señaláis con el asterisco y marcáis abajo diciendo que estas competencias están dentro del ámbito de la sostenibilidad. Y ese fue el primer paso. Ha sido un primer paso. Había que empezar. Y también había cierto, lo decía antes, un reto también porque el profesorado, pues, bueno, pues cuando no te dan las pautas, entonces, pues... O sea, simplemente eso ya costó, ¿eh? Poner un asterisco en una guía docente diciendo, no, esta puede ser, con un listado previo que nos dieron. Eso ya costó. O sea, simplemente eso ya diciendo, pero ¿qué esto que tiene que ver? Eso ya fue un poquito... No sé, en este caso, si aquí estos pasos ya están salvados o no se ha empezado. Por no... Vale. Todavía no. Nuestro primer paso fue un listado de competencias transversales que, bueno, pues cada uno, en función de su temario, iba incluyendo. Hay quien lo tiene más complicado y quien más fácil en función de la asignatura que imparte. Pero, por ejemplo, todas las ciencias, quizá el aspecto de sostenibilidad medioambiental es un poquito más viable, más factible. Por ejemplo, en las titulaciones de educación es muy fácil incluir la sostenibilidad social, porque están naturalmente acostumbrados a trabajar en ese aspecto, ¿no? Nosotros, que venimos de una ingeniería, somos profesoras de arquitectura técnica y de ingeniería civil, bueno, pues tuvimos también que llevarlo mucho al tema sostenibilidad en materiales de construcción, formas un poco más sostenibles de construir y, bueno, pues lo pudimos... Cabía muy bien el tema medioambiental dentro de las tres vertientes, social, medioambiental y económico, pues... En ese sentido nos movimos bien y cada uno pudimos elegir. Solo había que identificar, con lo cual ese paso, todas las titulaciones lo han salvado bien. Después, definición de competencias y contenidos. Aquí ya es un poquito ya más peliagudo, porque ya nos vamos a lo que es la estructura propia de la asignatura con nuestros tiempos, nuestros temarios, y no es fácil incluir contenidos nuevos, ¿no? Después, el diseño y programación de acciones formativas a medida sobre la integración de sobre los ODS dentro de nuestras disciplinas. O sea, si se fijan, es un poquito en escala. O sea, vamos por una parte salvar un poco los muebles y luego después, pues bueno, ir ya haciendo una fase más de creación. No cabe duda que si nos ha venido impuesto, no impuesto, sino que nos lo están exigiendo los equipos rectorales o lo hay que hacer porque hay un real decreto, etcétera, etcétera, lo va a haber que hacer y va a haber que al final, bueno, pues intentar trabajar en entornos distintos. O sea, es abrir quizá otras formas, ¿no?, de enseñar y nosotras vamos a mostrar lo que hemos hecho o qué podemos hacer en este sentido. ¿Cómo lo transmitimos a nuestros alumnos? Bueno, aparte de ponerlo en la guía docente, que eso no aporta nada de valor, es simplemente decir las competencias y quizá, bueno, pues es un primer paso. Pero a ver ahora cómo lo podemos hacer, porque al final la finalidad es buena, es positiva, es que los estudiantes sean críticos y que cuando vayan a salir al mercado laboral tengan más allá de su propia realidad, que es una realidad quizá buena, positiva. Vivimos en un mundo en el que tenemos cubiertas todas nuestras necesidades básicas y quizá no pasa nada por ir un paso más allá y pensar que nuestra profesión también puede abarcar otras realidades distintas de nuestro mundo, ¿no? En este caso, bueno, las guías docentes, ya no voy a entrar más, es solo un ejemplo de lo que habíamos comentado antes. En nuestra asignatura de presupuestos, bueno, pues con ese asterisco de competencia de sostenibilidad curricular, digamos que marcamos las distintas competencias. Bueno, esta es la asignatura de Lourdes, si quieres comentar. No, bueno, es que del listado que nos dieron al final, compromiso ético, dices, bueno, pero es que en presupuestos, bueno, pues cuando estás haciendo yo hago presupuestos de obra, ¿vale? Para cuando van a hacer una obra, tengo que enseñarles a medir un movimiento de tierras. Bueno, pues cuando vayas a hacer a pedir un presupuesto que sea, dices, bueno, pues que no lo he inflado, que no... Bueno, pues ahí podría entrar, por eso tenemos puesto el compromiso ético, bueno, pues es tu trabajo, ¿vale? Tu manera de desarrollarlo. Claro, la parte de sensibilidad hacia temas medioambientales.
Bueno, pues vamos a hacer, si caso sencillo, tengo que elegir un material, pues vamos a intentar que sea uno más sostenible, que me genere pocos residuos. Esos son más sencillos. Claro, en estas asignaturas somos actitud positiva frente a innovaciones sociales y tecnológicas. Bueno, pues si hay que adaptarse, pues como todos, de repente tuvimos que hacer docencia virtual porque de repente no podíamos salir de casa y había que hacer docencia virtual, o el día que pasamos de utilizar pizarra con tiza, que seguimos haciéndolo algunos, a tener que usar la pizarra digital. Bueno, todo eso son adaptaciones. Bueno, pues pusimos ahí, ¿ves? Y simplemente hicimos eso. Pero esto ya fue un pensar, ¿vale? Vamos a pensar qué podría encajar de todo el listado que yo tengo, porque al final las guías docentes, las nuestras producen, por ejemplo, no sé cómo son las de aquí, pero tenemos un buen listado de competencias transversales, no transversales, generales, y dices, muchas veces las pones y dices, ¿y esto qué es lo que estoy haciendo? Que a veces además nos vienen heredadas y empiezas tú a revisarla y dices, pues si esto no me encaja en mi asignatura. Bueno, pues esto fue también una manera de repensarlas y encajarlas y decir, bueno, pues esto puede encajar en lo que me están pidiendo. Vale, yo ahora os voy a comentar un poquito qué herramientas, ya pasaríamos a ese tercer punto, podemos utilizar. No sé si aquí hay un centro de cooperación, si hay algo vinculado al voluntariado, algún área en vuestra facultad. Nosotros la verdad que tenemos mucha trayectoria, pero bueno, son 8 años de trayectoria, tampoco es tanta. Entonces, bueno, desde el centro de cooperación llevamos a cabo la oficina de voluntariado para los estudiantes, becas para que los estudiantes viajen a terceros países a desarrollar sus trabajos fin de máster y sus trabajo fin de grado, trabajo fin de máster y prácticas. Les becamos y entonces viajan a estos países y llevan a cabo ahí su proyecto. Después llevamos a cabo también proyectos de aprendizaje-servicio, que yo creo que esto sí que lo hemos visto en la web. No sé si aquí hay experiencia de alguien que haya hecho proyectos de aprendizaje-servicio. Aquí no, pero bueno, sí que hay experiencias. Sí. Sí. Hacen esto. Vale, depende del de estudiantes, muy bien. Claro, nosotros estamos muy conectados también con el vicerrectorado de estudiantes en estos aspectos, porque es el estudiantado el que al final colabora en este ámbito. Vale, bueno, tenemos esos proyectos que luego os cuento lo que es aprendizaje-servicio que se pueden implementar en las asignaturas y vamos a ver de qué manera. Tenemos una semana solidaria en la universidad y dentro de esa semana solidaria lo que se hacen fundamentalmente son charlas de distintas ONGs, entidades sociales, que van a las aulas de distintas asignaturas porque son ONGs en conexión con la temática de la asignatura. O sea, no vas a contar algo de refugio a alguien que está dando matemáticas o porque a lo mejor en ese momento pues no lo pueden entender los estudiantes de qué viene aquí. Pero sí que lo intentamos, hacemos una conexión de necesidades de las ONGs con necesidades de los profesores y los ponemos en contacto a través de unos forums y demás y bueno, pues realmente salen muchas iniciativas, salen unas 70 anuales de conexión y entonces bueno, pues hay una hora de una charla en la Semana Solidaria en esa asignatura. Todo esto contribuye, claro, a la Agenda 2030. Tú tienes una charla y lo has puesto en la guía docente que vas a hacer actividades a través de charlas, seminarios, conferencias. Yo, por ejemplo, en mi asignatura de presupuestos tengo reservada pues la Semana Solidaria, tengo una hora de las 4 horas que tengo la semana de presupuestos y esa semana este año por ejemplo vino un profesor que es ingeniero y nos contó cómo habían ido con una serie de alumnos pues a desarrollar un proyecto de ingeniería en un tercer país. Es una horita para abrir la mente, para explicarles simplemente cosas que pueden ver que pueden hacer, sobre todo eso, porque nosotros en el trabajo fin de grado, algunas, depende de carreras, unas son más fáciles que otras, pero se les permite hacer el trabajo fin de grado con un proyecto en un tercer país y desarrollarlo allí. Entonces, ese trocito, ¿vale? Ese trocito, esa hora que yo me presto para que ellos vean otras realidades. Pero claro, en el ámbito de la construcción. El año anterior vinieron a contarnos una ONG, Teams for Ghana, que cómo habían construido en Ghana unas escuelas, pero claro, contándote un poco la problemática de llevar el material,
allí no pueden hacer hormigón, cómo llegan los ladrillos, quién hizo el mortero. Son otras realidades de una construcción, pero en otro ámbito diferente al nuestro. Y finalmente, bueno, pues tenemos un proyecto que es el proyecto Join Rise, que es lo que queríamos contaros también un poquito hoy, que es un proyecto específico para titulaciones STEM, para integración de los ODS en titulaciones STEM. Es un proyecto que viene de la convocatoria Erasmus Plus y ya se concedió hace 2 años. Bueno, de hecho estamos en la fase final, termina en noviembre de este año. Es un curso que ha creado, luego lo vamos a contar con detalles, una plataforma virtual de aprendizaje, tanto para estudiantes como para profesorado, coordinadores de titulación, etcétera, que permite formar y dar herramientas específicas en las titulaciones STEM. En ese grupo tenemos un físico cuántico, que es uno de los investigadores de bastante prestigio en nuestra universidad, es también investigador en este proyecto, y luego tenemos, bueno, fundamentalmente ingenieros y arquitectos dentro del equipo investigador. Después os lo contamos un poquito. Vale. Las becas PACID, claro, si no tenéis, bueno, si depende del vicerrectorado de estudiantes, igual hay financiación para este tipo de proyectos, no lo sé. Para viajar a países en vías de desarrollo y ejecutar ahí el trabajo fin de máster o el trabajo fin de grado. O no hay experiencias que se sepa. Vale, bueno, esto es una vía muy cómoda para todos aquellos profesores que estén en el trabajo fin de grado, porque dar la posibilidad, nosotras tengo que decir que en nuestra facultad no se da la posibilidad. En arquitectura técnica no se ofrece esta posibilidad. No conseguimos. Vamos poco a poco. También por eso nos han dado este proyecto, ¿no? Porque quizá en las titulaciones STEM no hay tanta trayectoria en este ámbito como quizá en las ramas de educación, etcétera. Entonces, bueno, vamos poco a poco. Generalmente nos enseñan a construir para nuevas tecnologías, nuevos sistemas constructivos innovadores, de lo mejor. Claro, también es más complicado, cuanto más... Entonces, claro, cuando alguien quiere presentar un proyecto de una casita de adobe en, no sé, en Bolivia o donde sea, pues frente no tiene la misma... El edificio de una torre con estructura metálica y no sé qué, claro, el proyecto, el tribunal, los miembros del proyecto dicen, es que esto cómo evalúo. Es que ¿cómo evalúo esto? El que ha hecho una casa de adobe frente al que me ha hecho... Claro que a lo mejor es más difícil la logística, el hacer esto en un lugar que no... Claro. Pero claro, es difícil. Y es comprensible, totalmente comprensible. Entonces, ¿y cómo lo evalúo? Sobre todo dicen, ¿yo cómo lo evalúo? Es que al otro lo sé, tiene los planos, tal, no sé. Sí. ¿Cómo evalúo el que me ha hecho una casa de adobe? El proyecto. Las opciones que se están barajando ahora, en ese sentido, sin necesidad de que los estudiantes viajen a países en vías de desarrollo, es hacer el proyecto, el TFG, el TFM, y pensarlo también, ese proyecto, como para una diferente realidad, ¿no? Entonces, que se dé también esa posibilidad. Quizá en ciencias, bueno, no sé, habría que conocer un poquito qué tipo de proyectos, qué trabajos y tal, para pensarlo y adaptarlo. Pero... lo podríamos incluso hacer a medida. Si hubiera una necesidad de alguien que está interesado, nosotras desde la oficina de cooperación estaríamos abiertas a diseñar temas o de TFM o lo que fuera, específicos, concretos, ya con personal un poco que esté vinculado en esa rama, ¿no? Quizá nosotras, pues ahora, bueno, las ideas en el ámbito de las matemáticas, la biología, etcétera, pues bueno, es más limitado. Pero tenemos personal que lo podríamos hacer. Estamos abiertos, si en algún momento hubiera necesidad. Bueno, aquí os contamos simplemente que hasta la fecha 257 estudiantes han viajado a 25 países distintos, con distintas ONGs, para completar sus TFM. Si vemos el listado, las asignaturas STEM son las que menos impacto tienen, aunque, o menos, no sé, quizá es que tampoco nos lo han explicado en las universidades. Vale, al margen de los TFM, TFG, que nosotros, pues bueno, nos es muy sencillo a través de este tipo de proyectos. No necesariamente. Ellos, de hecho, ya os hemos dicho que en arquitectura técnica, bueno, pues de momento no se está dando esa posibilidad. Tampoco los estudiantes se atreven a proponer porque, claro, si luego también en ese país no está en una fase de obra justamente el proyecto que concuerde con los tiempos de la universidad, o sea, no es tan fácil. Es algo que bueno, no es lo mismo ir a hacer unos contenidos formativos a unos niños de un colegio, ¿no?, que tener que hacer una obra de construcción con todo lo que conlleva. Entonces también ahí está un poco esa problemática. Entonces ellos, por ejemplo, ahora en los contenidos del TFG creo que tenéis un punto... Ah, bueno, sí, tenemos que preparar una
Sostenibilidad. Sí, lo que me dijo Asun, sí, hay que hacer una memoria de sostenibilidad sobre nuestro, ¿vale? Sobre cada uno de los estudiantes tiene que hacer, creo que son 600 palabras sobre sostenibilidad, sobre su proyecto, hacer una pequeña memoria y simplemente adjuntarla. Claro, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, pues gestión de residuos en la obra, cómo se van a gestionar, ya tenemos por ahí esa parte sostenible, qué materiales de sostenibilidad vamos a utilizar, pues con esa parte más o menos lo salvamos, ¿vale? Pero la manera de pedirlo también, ¿vale? Cuando se pide, el profesor que lo pide, ¿vale? Hay muchas maneras de pedir las cosas. Lo tenéis que hacer, claro, es importante pensar en la sostenibilidad de la obra que vais a hacer. Tenemos que hacer una memoria bueno, hay que rellenar 600 palabras, bueno, sobre la cosa esa de la sostenibilidad. ¿Vale? También hay maneras de pedirle al alumnado las cosas, de dar cierta importancia a una cosa a otra. No, la cosa esa de la sostenibilidad. No, hay que hacer. Pero claro, carrera nuestro grado es sencillo. Yo entiendo que una persona que está haciendo un TFG sobre física teórica, pues hablar de sostenibilidad. Pues bueno, a nivel de energías, no sé, habría que verlo. Depende también la temática. Claro, la física es muy amplia, pero bueno, el aspecto de sostenibilidad siempre se le puede buscar, quizá... si no siempre nos vamos al educativo, pero siempre se le puede buscar. Pero bueno, también hemos empezado a pedirlo, ¿vale? Que hace 2 años no se pedía, ahora se pide, ¿vale? En tu proyecto tienes que hablar sobre esto, sobre sostenibilidad. En los contenidos de las asignaturas, nosotros hemos llevado a cabo un programa que es Aprendizaje Servicio, que es un proyecto de innovación docente. Hemos visto que sí que había alguna experiencia por aquí, pero bueno, quizás lo que ocurre que no todo el mundo lo conoce o bueno, son experiencias aisladas. Los proyectos Aprendizaje Servicio se llevan, digamos, están ahí un poquito los aspectos más generales, aprendizaje de conceptos teórico-prácticos en aula vinculados con la necesidad social, que puede ser de cercanía. Ahora ponemos algún ejemplo. Las habilidades académicas de los estudiantes no solo promueven el beneficio personal de ese alumno, sino que también sirven para transformar la comunidad, ¿no? Digamos que lo que aprenden en la asignatura lo pueden poner al servicio de la sociedad. Entonces, en este sentido, se necesita un profesor, bueno, que quiera llevarlo a cabo, porque al final, pues bueno, es tiempo y es cambiar un poquito tu programación. Es lo mismo que estás haciendo en tu asignatura, pero decir, bueno, pues pongo a los estudiantes a hacer una práctica, pero que sirva para un tercero, ¿no? Entonces, conexionarlo con las ONGs. Necesidades adaptadas a nuestras asignaturas las hay. Otra cosa es que las conozcamos. Entonces, este trabajo, bueno, pues a nosotros sí que nos ha llevado unos cuantos años, pues empezamos poquito a poco y sobre todo va del voluntarismo propio del profesor de quererlo hacer. Es más trabajo, se reconoce mínimamente, pero bueno, para mejorar los currículums del docente, por ejemplo, en innovación docente se reconocen. También a través, no sé aquí cómo lo tenéis estructurado, las acreditaciones y demás, a través del programa, nosotros tenemos el IFIE, que es docentia, lo mismo, ¿no? Yo creo. Bueno, entonces, todo esto, pues bueno, se reconoce. Son, bueno, pequeños beneficios, pero sobre todo es creer en ello. Es decir, bueno, yo creo que ya que estoy dando una clase, si además puedo poner a mis estudiantes a resolver un problema cercano en este ámbito, pues fantástico. Bueno, pues eso es lo que llevamos haciendo ya unos años atrás con muy buenos resultados. Estos son los proyectos que se han llevado a cabo hasta la fecha en la universidad y este año, pues bueno, hemos duplicado ahora también en el ámbito internacional. Voy a poner un ejemplo concreto, ¿vale? Porque aquí, bueno, pues hay un poquito de todo. Colaboran distintas titulaciones, distintas asignaturas. Aquí ya se habla de asignatura, porque esto no es por titulación. Es que un profesor quiere implementarlo en su asignatura. Entonces, os voy a poner un ejemplo concreto. Bueno, todos están, por supuesto, alineados con los ODS, que hablamos un poquito de herramientas y demás. Pero bueno, cada una de las herramientas que estamos comentando las ubicaríamos en distintos ODS en función de su temática o del problema que resuelva. Entonces, bueno, pues aquí tenemos alimentación sana y apetecible para personas mayores. O sea, el colectivo vulnerable en este sentido eran personas mayores de la propia ciudad de Burgos y los ingenieros de alimentarias. Sí, alimentarias. Ahí es, bueno, pues diseñar
unos programas, una dieta y demás, y bueno, ir luego a las residencias, estar con ellos, y esa colaboración a los estudiantes les hace, de verdad, aprender de una forma muy diferente. Es una implicación, lo damos a elegir. O sea, los profesores dicen, bueno, tenéis la práctica habitual o podéis hacer esta otra práctica que es en colaboración con residencias, con ONGs, etc. Y todos eligen esa otra colaboración, pero es que luego al final el compromiso pues, hace que aprendan de una forma un poco más eficiente, ¿vale? Tenemos un proyecto que es este, ¿vale? Contigo soy capaz, en el cual colaboró Ingeniería en Organización Industrial con Terapia Ocupacional. Son 2 títulos de la Universidad de Burgos. Entre ellos, desarrollaron, bueno, la ONG eran centros de discapacidad de la ciudad de Burgos. El objetivo, sensibilizar aplicación de procesos al diseño y fabricación de productos de apoyo de bajo coste. Aquí lo que hicimos, o lo que hicieron ellos, fue diseñar productos ortopédicos que facilitaran la vida a las personas que tienen ciertas dificultades, pues bueno, con discapacidad o ya más mayores, etc. Entonces, las necesidades, atender esas dificultades cotidianas de estas personas. ¿Vale? Un ingeniero de organización y alguien de terapia ocupacional, que dices, ¿estos qué tienen que ver unos con otros? ¿Vale? Se juntan. O sea, es que muchas veces somos como núcleos aislados y hay que pensar, pues eso, en que podemos, ¿vale? Este tipo de proyectos es lo que nos dan, esa capacidad de unir puntos. Sí, lo transversal a veces cuesta, pero es muy enriquecedor, no cabe duda. Al final, este proyecto ya lleva 4 ediciones y bueno, pues sigue creciendo. Y bueno, aquí tenemos algunos de los productos que diseñaron. Bueno, son cosas sencillas, lo hacen los alumnos. O sea, no se pretenden que se resuelvan grandes problemas mundiales, pero algo tan sencillo como la segunda imagen, que es una llave para esas personas que no tienen fuerza, pues bueno, pues son elementos muy sencillos, bueno, pues un coge lápices o recoge lápices. Y bueno, pues la primera imagen es para descalzarse los zapatos. Entonces, bueno, pues aquí hay, en función de la problemática que tengan en esos centros, pues los han diseñado los alumnos, todos los materiales. Luego después, los profesores, cuando vemos que quizá no se reconoce el trabajo, todo el esfuerzo que se hace, pues sí que se reconoce en cierto modo. Al final en las acreditaciones todo esto se ve. Y bueno, pues libros, publicación de artículos en base a todas las experiencias docentes, pues todo esto, bueno, pues son cosas muy interesantes, la verdad que bueno, pues hasta aquí hemos llegado con un poquito las pinceladas de las posibilidades, herramientas que hay. Y ahora Lourdes os cuenta un poco, aunque ya hemos dicho el proyecto de qué va. John Rice. ¿Cuál es la idea? La idea principal, bueno, queríamos eso. Hay que implementar los ODS, no sabíamos cómo. Y lo que se está haciendo, bueno, tenemos la plataforma. Bueno, queremos una plataforma con cursos, una serie de cursos, pero no solo enfocados, ¿vale?, a los profesores, a los coordinadores, a los alumnos, ¿vale? Vamos a abarcar, ¿vale? Pretendemos abarcar todo ese ámbito dirigido a estudiantes y profesores. Profesores con perfil de coordinadores y con perfil, bueno, pues que tienes tu asignatura y no tienes ese segundo plus de... Entonces, tenemos la plataforma, bueno, se ha generado una plataforma que estamos poniéndola en marcha, pero claro, para llegar a la plataforma primero hay que estudiar, ¿vale? Tenemos que estudiar y es la primera fase que ya tenemos publicada, que está en abierto en la web de John Rice, que tenemos eso. Por un lado, buscamos mejores prácticas a nivel europeo, como ya cuando nos han presentado, bueno, el proyecto hablamos del Trinity College de Dublín, tenemos la Universidad de Pécs, que está en Hungría, y tenemos a Delft, ¿vale?, en Países Bajos, ¿vale? Picamos, digamos, un poco, es un proyecto europeo, entonces lo que hicimos fue una búsqueda, ¿qué se está haciendo en Europa en este ámbito? Bueno, pues este primer documento es una gran recopilación de este tipo de documentación que nos permita, pues al final hay que investigar, para poder hacer algo tenemos que hacerlo. El segundo documento definimos la estrategia de cómo integrarlo en los 5 cursos distintos que vamos a hacer. Eso es lo que este documento nos cuenta.
Bueno, este es una de las, en el segundo libro, en el de las estrategias, si vais, abrís y veis uno de los cursos, los tenemos en español y en inglés, y bueno, lo que nos quitan es, porque bueno, la plataforma va a estar en los distintos idiomas de los, bueno, como todos los proyectos europeos, tienen que estar en los distintos idiomas de los participantes, de los miembros del consorcio. Y entonces, por ejemplo, este es el módulo de los estudiantes, porque pretendemos que este primer curso haya un curso de estudiantes para los alumnos de primer año. En el primer año de la carrera, en cualquier grado de la universidad, tenemos que hacer un curso que es de búsqueda bibliográfica y cómo manejarlo. Yo lo tengo en otra asignatura de primero, que es Fundamentos de Materiales de Construcción. Tienen que hacer una serie que es online, que viene desde la biblioteca, y es obligatorio que lo hagan, ¿vale? Está dentro de una asignatura. Nosotros pretendemos que este curso también sobre los ODS sea obligatorio para todos los alumnos de la universidad del grado que sean, ¿vale? Que les vamos a contar, es que es como todo, desde el principio enseñamos a leer, ¿vale? Primero las letras y luego ya leemos. Bueno, pues a los alumnos de primer año queremos que este curso también se lo hagan, uno de los cursos. Bueno, cada curso tiene un módulo, duración del módulo, tenemos, bueno, en esta guía los hemos explicado más o menos. El contenido no está, el contenido está dentro de la plataforma, ¿vale? Esto es como si fuera un poco la guía docente de cada uno de los cursos. En la plataforma, bueno, pues estamos ahí, tenemos la plataforma ya está activa, el curso de primer año ya hemos hecho pruebas, los alumnos de Sara del máster de cooperación ya han hecho el curso y estamos ahí con pruebas y estamos ahora implementando, no sé si en el... Pasa la siguiente, sí, vale, aquí están todos los cursos. El primero es el curso para profesores y el de coordinadores son los que estamos ahora implementando en la plataforma. Aún no los tenemos metido el contenido, pero estamos pues ajustando diseños, gráficos, que todo se vea. Y la idea es eso, que los docentes, ¿vale? Se va a lanzar, porque la universidad también, además de las guías docentes, ha preparado cursos que ha dado, bueno, que ha impartido, que nos ha hecho a los docentes. Tenemos que hacer cursos, desde el IFIE nos han dicho, tenéis que hacer cursos sobre este tema. Bueno, pues este curso pretendemos también, ¿vale?, que los docentes tengan otra herramienta para hacerlo. Coordinadores y curso de profesores. El curso para estudiantes de primer año y también estamos preparando una asignatura optativa. Una asignatura optativa que pretendemos que sea para arquitectura técnica y que los alumnos puedan realizarla. Y por último tenemos también un repositorio. Bueno, todos los cursos serán, a ver, simplemente hay que loguearse, poner el nombre tal y puedes ir haciéndolos, ¿vale? Todavía no están todos abiertos porque estamos terminando, bueno, todavía nos queda ¿vale? Nos queda un poquito de recorrido, pero estamos en esta parte. Y un repositorio de este tipo de proyectos de los que nos ha hablado Sara, de los proyectos de aprendizaje, servicio y trabajos fin de grado y fin de máster, están catalogados por ODS. ¿Vale? La manera de buscarlo es por ODS y por asignatura, que también puede ser una pista. Dices, bueno, a ver qué tienen también a nivel europeo, ¿vale? Es el repositorio, lo tenemos puesto en ese... Eso es. Y ya con esto, bueno, esta presentación os la dejamos. Está el enlace al proyecto, que yo sí que, bueno, me gustaría entrar. Lo que pasa es que no sé si voy a tener internet aquí. A ver si entro por... EduLearn, vale. Para la plataforma, vale, ¿no? Sí, vale. Y ya así como para acabar. ¿Qué sería? Ahí estás. Entrando en Join Rise, sobre todo para acceder a la VLP, que se llama así el curso. No sé por qué no me deja.
Bueno, mientras va cargando, no sé si tenéis alguna duda, porque hemos hablado mucho No, nosotras, deja. pero bueno, no se Espera, puede. déjale, Bueno, espera, déjale. en el enlace joinrace.org, en VLP, aparece el acceso a los distintos cursos, tanto de estudiantado de primero como de profesorado, de coordinador y demás. Los cursos están certificados por una tecnología blockchain, que es lo que nos han hecho los tecnólogos. Es otro de los socios del proyecto que no lo hemos nombrado, Es verdad, Vialan, que es Vialan. una empresa tecnológica de innovación de Burgos, que bueno, pues es quien ha desarrollado el producto. Están certificados. Claro, alguien me preguntaba, ya, pero que certifique el propio programa que se ha hecho, dice, ¿eso qué validez tiene? Bueno, pues eso ya es las universidades que conozcan bien estos cursos y si les interesa, simplemente, bueno, metiéndolo o bien en las rúbricas de sus propios docencia o en lo que sea, pues bueno, pues al final hay alguna manera en la que se puede vincular. No sé si tienen alguna pregunta o algo que les haya, no sé, despertado un poco alguna curiosidad concreta o algo que quizá podamos comentar. El vicerrectorado de docencia y... Sí. Y luego esa identificación se trasladó a los coordinadores de titulación, que son los que ellos en las propias comisiones lo explicaron y ya pues cada coordinador de asignatura pues lo pudo, bueno, pues implementar. Pero ese fue el proceso: vicerrectorado, coordinador de titulación y luego coordinador de asignatura. El primer paso, que fue la identificación, no se nos exigió luego corroborar que efectivamente, porque claro, el compromiso ético, pues eso, pues al final son cartas de intención. Pero en este curso, ya que tenemos ya que diseñar aspectos concretos, bueno, es como todo. Tienes el temario, pues hombre, se supone que el profesor pues lo va a cumplir. No hay luego una inspección ni nada concreto que vaya a comprobar que... Pero sí, hombre, si lo metes en el programa ya tiene su peso. Sí, sí, el contenido. Ya no identificación, sino ya creación de contenido concreto. Pero, por ejemplo, una charla sirve. O sea, una charla en el ámbito de lo que comentaba Sí, Lourdes. bueno, es que dentro de todo, bueno, en el plan que tenemos, tienen tiempos también, han establecido una serie de tiempos y depende de las actividades, será primero guías docentes, introducirlo. Entonces, el siguiente paso, actividades, nos han ido hay pautas establecidas con tiempos y demás, y cada vicerrectorado tiene que revisar, o sea, que seguro que el año que viene vendrán y nos dirán, bueno, a ver qué actividades tenéis que... Nos lo van marcando, pero claro, es el plan, pues eso, 2022-26, pues bueno, pues ya hemos hecho la primera, ahora vamos a ver cómo lo... Bueno, pues a ver, en los trabajos integrados, los de... A ver, el grado de arquitectura técnica, definimos un proyecto, se define, ¿vale? Se define un proyecto para todo el alumnado. Nosotros no definimos, o sea, no pueden venir y hacer uno. En el grado de civil tienen más opciones. Entonces, implementar ese tipo de proyectos ha sido más fácil en civil porque hacen un poco lo que quieren, ¿vale? Son diferentes. Nosotros en AT, es que en arquitectura técnica es que no conseguimos, o sea, no consigo. No, me miran con cara de bicho raro. No consigo que... bueno, pues conseguir eso todavía no lo hemos conseguido. En civil sí, en civil han hecho proyectos de ese tipo, pero en arquitectura, bueno, Belén sí lo hizo, ¿no? Belén no lo hizo. Sí, pero llevamos muchos años que es complejo, pero precisamente por esa casuística, que no es equiparable el peso de trabajo de un proyecto versus el otro. Entonces, que quizá luego también es muy difícil resolver en estos entornos tan distintos, ¿no? Un proyecto igual es más fácil, algo que conocemos, pero no tiene ese valor. Es lo que dice Lourdes. Ay, mira, ya abierto. Vale, ahora vamos. Depende un poco del profesorado, del tribunal. El profesorado. Y en civil son un poco más... Y el alumno sí que entraría... Depende también. Pues nosotros en AT somos los somos los mismos profesores que somos tutores, somos
somos el tribunal? Se decide en el área. En el En el área. área, por ejemplo, de construcción, pues bueno, en función del profesorado que tenemos, pues hay un hueco de créditos en trabajo fin de grado, pues un poco tiene que ser un perfil profesional, etcétera. Bueno, pues y son los que entran. Pero no hay, o sea, no hay un comité ni no sé, por lo menos en nuestra titulación, No, que es la que nuestra no. podemos decir. No sé cómo se hace en químicas, cómo se hace en las áreas de física, no sé cómo, bueno, pues ¿Aquí se hace a sorteo o es uno...? ujú. Vale. Ujú. Claro. Hmm. Ujú. Sí, aquí tenemos una normativa. de... Sí. Eso Sí, nos, no puedo no- poner, yo no puedo poner nota si alguno de mis alumnos... ah. Siempre. Bueno, a nosotros nos pasa un poco, somos un poco la excepción, ¿eh? O sea, también, por ejemplo, en otros grados es lo que comentas, Sí. la comisión de grado son quien decide, pero es que y el tutor no puede estar en el tribunal. No sé, Nosotros sí estamos vosotros en el estáis tribunal. todos en el Sí, tribunal. estamos todos en el Entonces, tribunal. bueno, son Todos, cuestiones que se han todos heredado. somos tutores de alguno, entonces todos estamos... Pero en Mm. principio no podemos ponerles nota. La verdad que en nuestro Esa caso parte. no es el representativo, ¿eh? Justo No. el de arquitectura. Pero bueno, es Sí, un pero poco... bueno, normalmente en civil sí que ha habido más de este tipo de proyectos. Una canalización de aguas para una zona en concreta, eso es más fácil a lo mejor de encajar, porque Mm. una canalización de agua pues puede ser un poco más... Nosotros tenemos un caso de un profesor, bueno, los proyectos aprendizaje-servicio se pueden implementar con cierta facilidad, que es lo que comentábamos antes. Por ejemplo, unos profesores de matemáticas hicieron un contenido de matemáticas, pero adaptado a otros colectivos, o a personas con síndrome de Down, o a personas, bueno, pues en este caso fue ese colectivo, ¿vale? Entonces, los alumnos hacen el temario que tiene la asignatura, pero lo adaptan para que sea comprensible para pues alguien que a lo mejor, pongo un caso igual muy drástico, porque estoy hablando, quizás si es matemáticas, no lo sé en qué grado das matemáticas, pero en las ingenierías las matemáticas... bueno, Vale, las matemáticas son muy amplias y los niveles son muy grandes, pero ellos crearon un contenido y pues ya está, pues educación de calidad, de igualdad. Y luego las metas aterrizan, claro, en todos los ODS, o sea, no hablamos de ciudades sostenibles y solo ese. Luego todas las metas que tiene, ¿no? Pues están vinculadas con otros ODS. Por ejemplo, los residuos están vinculados con el 12, que es consumo responsable, consumo sostenible, etcétera, ¿no? Comercio justo, etcétera. Entonces están vinculadas las metas de ese con todo lo que nosotras hacemos, que no tiene nada que ver, que es más de medio ambiente. sí. Entonces, bueno, Tiene muchas metas, yo creo que es... A ver, dicen, Es es buscar muy difícil ide- encontrar. Seguro que hay alguno que podéis encajar dentro de las asignaturas, que hay muchas metas. Entonces, por ahí seguro que hay que tener un poquito de imaginación, eso sí. ¿Vale? Hay quien cambia los enunciados, Sí, enunciados de los enunciado de un problemas problema. mismamente. Es que Vamos es el a enunciado. vamos a determinar un algoritmo para detección de enfermedades en tal país. Igual es el mismo ejercicio, pero lo estás adaptando simplemente con el Simplemente enunciado. eso ya es un... Física, Vale, solo unas eso. prácticas de laboratorio, se me ocurre, pues bueno, todo el tema de energías solares, etcétera. Bueno, pues hacer algo muy concreto, una práctica que sea solo de uno de ese medio ambiente. No sé, es verdad que cuando nos cuentan experiencias de nuestras mismas disciplinas es muy fácil. O sea, nos daba un poquito de pena, Sí. bueno, que os veníamos a contar todo lo que hacemos en arquitectura y Claro. demás, pero Muy de construcción. bueno, yo creo que es muchas veces como todo, ¿no? La imaginación, o sea, ves algo, aunque no sea exactamente lo tuyo, pero igual se te puede ocurrir, ¿no? ¿De qué forma? Los enunciados, las charlas en el aula, los proyectos aprendizaje-servicio, los Hacerles cursos una del práctica. Yo proyecto. se me estaba ocurriendo, veníamos al coche hablando, ¿vale? Y de repente digo, bueno, este año en vez de una charla, digo, a lo mejor les hago un ejercicio, digo, pues de movimiento de tierras, pero resulta que estamos, yo qué sé, en un sitio que no podemos coger los camiones que llevamos siempre. Digo, vamos a hacer algo diferente. Digo, pues una práctica que el hormigón lo tienen que traer algo distinto y algo que implique un poco el pensar un poquito más allá. No, que me lo trae el hormigón viene de aquí, de la cementera que está aquí a 10 kilómetros. No, es que tenemos que hacerlo y hay que hacerlo en unos cubos, como transportamos algo, ¿vale? Pero hay que echarle un poquito de imaginación.
que es difícil, que es No muy sé, difícil, que es que- difícil. Claro, cambiar la rutina de siempre, tengo mi asignatura, tengo mis diapositivas, tengo mi temario, tengo mis 12 semanas y tengo que ir a muerte y no puedo pedir una hora de las 4 que tengo a la semana contando historietas. Que es que es lo que me cuentan, lo que nos cuentan. Es que es el problema que nos lo dicen. Es que yo no me puedo pasar. Bueno, pero es que un enunciado de un problema, que claro, hay que pensarlo un poquito, pero dices, bueno, ya has dado una pincelada ahí de algo diferente. Simplemente eso ya podemos empezar ahí. Pues es una semillita, ¿sabes? Un poquito y luego ya nos cuesta menos. Y si vemos que el de al lado, pues yo lo he hecho así, pues así vamos haciendo el montoncito. Es difícil, es muy complicado. Muy complicado. La plataforma. Bueno, ya está. sí, Simplemente eso, sí, que no- que vean que aquí están los cursos. Nosotros hemos ya arrancado con el de primero, ya lo han hecho bastantes estudiantes. El de mi papel como estudiante universitario, esto se ha implementado en primero. Bueno, Y- tenemos ahí el de coordinador, que es el que estamos ahí terminando Y este es el de coordinador, que bueno, en un principio, para todo esto que estamos hablando y para tener un poquito más de información y más ideas, pues lo ideal sería realizar este curso, claro. A ver si... Bueno, Es está que un están los poco que tecnólogos todavía ahí haciendo... no, pero no quiere arrancar tampoco. No quiere sé tampoco. sí que Sí, parece es que que- está pensando, pero es que no. estarán haciendo... Bueno, ahí está, si alguno tiene interés, o bueno, son 12 horas, pero bueno, se hacen menos horas. Luego está certificado y demás, y bueno, y sí que propone distintas ideas para distintas disciplinas, más adaptadas Claro, a lo son mejor a lo lecturas, vuestro. abrir un poco la mente y leer cosas. Claro, lo bueno de esto es que como que lo tiene recogido, ¿vale? Es un poco también la idea, recoger todos esos montones de información que hay, juntarla y dársela al profesor. Mira, esto, no hace falta que tú ya busques, simplemente vamos a intentar con esto que entiendas un poco qué es lo que se pretende y cómo darle un poquito, pues eso, facilidades para que lo realicen su... Bueno, yo creo que ya vamos en Bueno, sí, hora. que vamos un poco en hora. Bien. Sí, vamos bien. No sé si no hay. Vale. Sí. ¿Alguna pregunta? Yo creo que es que luego es descubrir un poco. O sea, nosotros cuando no conocemos, a mí, yo no me atrevo a hablar y a proponer, ¿no? Pero cuando algo, por ejemplo, lo que has dicho de electromecánica cuántica, electrodinámica cuántica, nosotros tenemos una persona que es referente en la universidad que hace esos temas y trabaja en el ámbito de la sostenibilidad. O sea, traer un experto que te cuente un poco sobre ese tema suele funcionar. Claro, expertos que tendría, claro, que proponer el propio profesor de la asignatura para que vinieran a dar una charla. No sé si tiene encaje o no tiene encaje. Nosotros lo vemos encaje en una semana solidaria, justo charlas muy concretas de personas que trabajan justo en eso. Y sí, tecnólogos en el ámbito social, mucho también. O sea, hay veces que pensamos que todo esto es, pues eso, o medio ambiente o educación, se nos viene a la cabeza. Y que cuando son ya disciplinas un poco más arduas, en ese sentido, más complejas, más abstractas, pero también hay personas que trabajan en ese aspecto, en esto, son realidades. Entonces es buscar con quién. Sí, es que incluso en matemáticas no podemos hacerlo, pero pues como hago yo, traer una persona, yo en presupuesto no les enseño el presupuesto de una obra en Gana o de hacerlo con Adobe, pero me viene una persona que les cuenta una obra, claro, no solo el presupuesto, una obra, una realidad, pues a lo mejor en matemáticas, una persona que luego con los ladrillos que ponemos en primero de matemáticas llegamos al algoritmo que hemos hecho para la búsqueda de desaparecidos en zonas de catástrofe, porque hay mucha gente, matemáticos que hacen algoritmos, por ejemplo, pero claro, pues eso, lo que dices, Sara, buscar a alguien que seguro que hay alguien. Claro, nosotros lo tenemos relativamente más fácil porque desde el centro de cooperación nos encargamos de hacer eso. Buscamos el qué se necesita, justo. Y entonces, a partir de ahí, pues creamos a medida los aspectos que... Pero bueno, por eso si alguna vez tenéis algún, pues que ahí estamos abiertos para cualquier duda o ayuda. Ayuda, sí, bueno, también. Pues nada. Muchísimas gracias por la atención. Gracias. Egunon guztioi. Ahora tenemos a Estíbaliz Sáez de Cámara, que es la directora de Sostenibilidad y Compromiso Social de la UPV-HU, que nos va a hablar sobre la contribución de la UPV-HU a los ODS dentro de la Agenda 2030.
Como vosotros sabéis, en septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, y que también tiene intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Esta agenda se concreta en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquí tenemos el 17+1, diversidad lingüística, y 169 metas para el año 2030. Entonces, la UPV-HU, al igual que otras organizaciones, ha encontrado en los ODS una hoja de ruta para alinear el trabajo de la universidad con los grandes retos del planeta y las personas sin dejar a nadie atrás. Y lo que nos va a presentar un poco es, dentro de esta Agenda 2030, la contribución que va a hacer la UPV-HU a 12 de los 17 objetivos de la Agenda Inicial 2030 y el +1, obviamente. Y luego en esto está en diferentes sectores como el campus de igualdad, el campus de inclusión, el campus planeta, y luego también cómo se interconecta con el modelo educativo propio que tenemos nosotros, el IKD y Berriru. Cuando quieras. Mila esker Mariasun, mila esker lehenik eta behin Fernando Plaza Olari, dekanotza taldeari aurkezteko aukera eskaintzeagatik. Mil gracias Fernando y todo el equipo de canal de la Facultad de Ciencia y Tecnología por darme la oportunidad de presentaros lo que hacemos en la UPV, ¿no? Que quizá a veces conocemos más lo que hacen otras universidades o hacen en otras organizaciones y bueno, pues lo que quería, recogiendo un poco el encargo que me hacía Fernando, Mariasun y el equipo, poneros un poco al día de qué es lo que se está haciendo en la universidad, cómo hemos integrado la Agenda 2030 y daros información sobre algunos proyectos, programas que se están llevando a cabo. Desde luego que la Facultad de Ciencia y Tecnología tiene mucho que aportar y ya está aportando mucho en numerosos proyectos, pero bueno, nunca viene de más, ¿no?, conocer todas las oportunidades que se nos pueden abrir quizá para ideas que tenemos y que no sabemos muy bien cómo canalizarlas. La presentación de Mariasun me viene muy bien, casi os ha contado todo el inicio. Bueno, como sabéis, el 25 de septiembre de 2015, y dando continuidad a la Declaración del Milenio, después de un proceso participativo de varios años en el que participaron muchísimos agentes y que seguro que mañana Arantxa, que conoce muy bien, de UNECHEA, que conoce muy bien cómo fue todo este proceso, os cuenta más, aprobaron esta agenda con 17 objetivos hasta el año 2030 con el fin de, como decía Mariasun, de garantizar el bienestar de las personas, prosperidad, preservar la salud del planeta y todo ello en un contexto de paz y de alianzas. El texto completo lo podéis consultar, de hecho es muy corto, si tuvierais interés, no es como otros documentos de Naciones Unidas que son muy extensos, es muy sistemático, pero bueno, yo no vengo a hablaros de esto porque os hablará mañana, sino más bien a la lectura que hemos hecho en la UPV. Estos fueron los 17 objetivos que se adoptaron. Y aquí lo que me gustaría destacar es que por primera vez en todas las declaraciones internacionales que ha habido se menciona o se pone el foco en la educación como un pilar básico para el desarrollo sostenible y además se menciona por primera vez la importante aportación que puede hacer la ciencia y las universidades. Os puede resultar chocante, ¿no?, que ninguna agenda anterior pusiera el foco en la importante contribución que podía hacer la ciencia, pero ninguna declaración anterior lo dejó constar así. De hecho, la agenda tiene la educación tiene en la agenda un ODS propio, el ODS 4, que va mucho más allá del objetivo que tenía la Declaración del Milenio, la declaración que estuvo en vigor entre el 2000 y 2015. La declaración anterior ponía el foco en la educación básica, es decir, que todos los niños y niñas y adultos supieran leer y escribir, y aquí con la agenda se pone, por así decirlo, y perdonadme la expresión, patas arriba todo esto, porque la educación está en muchísimas más metas que lo de ese 4, está inmerso prácticamente en toda la agenda y va mucho más allá. De hecho, el titular o el título extenso del ODS 4 es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades a lo largo de toda la vida para todos. Pone el foco en la formación continua, en el aprendizaje para toda la vida y ahí las universidades tenemos un rol muy importante.
De hecho, nos interpela directamente a las universidades por primera vez. Hay una meta, ya sabéis que la agenda está organizada, la arquitectura, grandes rasgos, son 17 objetivos, en el caso de la UPV 17 más 1, y en otras organizaciones también 17 más 1, y de ahí se descuelgan una serie de metas, hasta un total de 169, muchísimas. Varían de un objetivo a otro, algunos objetivos incluyen más metas, otros menos metas, pero en el ODS 4 hay una meta específica que, como podéis ver, interpela directamente a las universidades. Dice así: para 2030 asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. Primera vez. De hecho, son muchos los autores y personas como Jeffrey Sachs, es un reconocido economista, ha sido asesor de Naciones Unidas durante muchos años, preside la red SDSN, que ponen el foco, dicen que la universidad juega un papel clave en la Agenda 2030, en la sostenibilidad, en los ODS. Y de hecho, en un informe publicó y demostró que prácticamente ninguno de los ODS se va a conseguir sin la participación de las universidades. Bueno, trayéndolo un poco al contexto de la UPV. Creo que casi todos sois excepto las compañeras de Burgos y quizá alguna visita, pero bueno, como sabéis, la UPV tiene 3 campus. Estas cifras están, creo que tenemos ahora mismo más de 45.000, 46.000 alumnos y personal de administración y servicio, investigadores y profesionales. Y la UPV es verdad, como decía María Asun, que desde el momento que se aprobó la agenda vio en ella un marco en el que ordenar y sobre el que gestionar más eficazmente todos los programas que se estaban y todas las acciones que se estaban llevando a cabo en pro de la sostenibilidad. Pero coincidió con esos cambios que se llevan a cabo cada 4 años, ahora con la LOSU cada 6, y el año 2016 fue un año de impasse, pero en el año 2017, en el anterior mandato, se creó la Dirección de Sostenibilidad. Y no sé si consciente o inconscientemente asumí esta dirección, y el principal encargo era integrar o tratar de integrar la agenda en la Universidad del País Vasco y bueno, tanto en su misión, valores y en los mandatos pragmáticos de la universidad, en la formación, la investigación, transferencia y extensión universitaria. Asumí este reto, yo creo que de forma más bien inconsciente que consciente, y bueno, a la hora de por dónde empezar, lo que haría cualquiera de nuestros alumnos o alumnas, ¿no? Dije, bueno, ¿qué están haciendo otros? ¿Cómo lo están haciendo? Porque si esto se aprobó en Naciones Unidas en el 2015, alguno habrá empezado a hacer algo, ¿no? La UPV nos ha coincidido con un cambio de mandato, igual vamos un poco. Y entonces lo primero que hice fue ver qué estaban haciendo otras universidades, ¿no? Cómo estaban llevando a cabo este proceso de integración. Y para nuestra sorpresa, ninguna universidad estatal había hecho una integración efectiva de la agenda en el año 2017, a comienzos de 2017. Es verdad que fue un momento en el que hubo muchas adhesiones a diferentes declaraciones, pero no acababan de aterrizarla y realmente de integrarla en la estrategia de la universidad. Entonces ya agotaba la opción de copiar a otras o ver qué hacían otras y sacar ideas para ver cómo hacerlo en la UPV. Bueno, con todo ello dijimos, bueno, nadie lo ha hecho, lo haremos bien o mal, pero vamos a ser las valientes, ¿no? Que se atreven a tratar de aterrizar una agenda aprobada así por casi 200, por 200 mandatarios de diferentes países en Naciones Unidas. ¿Cómo traer esto a la UPV? Asumimos destino Agenda 2030, ODS, y lo primero que hicimos fue un poco una reflexión, ¿no? Lo primero dices que podemos aportar desde la UPV, ¿no? Desde una universidad que desde luego que tiene un tamaño considerable, pero es una pequeña organización en el mundo. Y empezamos a ver qué podíamos aportar. Y bueno, pues realmente mucho, ¿no? En nuestra universidad tenemos más de 45.000 alumnos, hay más de 200.000 millones de alumnas universitarios en el mundo, y al final por nuestras aulas pasan y se egresan las personas que en muy pocos años o incluso en cuanto acaban su titulación van a tomar decisiones que son clave, o bien en la empresa en la que prestan servicio o en una ONGD, o porque asuman algún tipo de compromiso
la administración. Entonces tenemos mucho que hacer. Cualquier acción que llevemos a cabo con nuestros alumnos va a hacer que se lo lleven en su ADN, ¿no? Y que se lo lleven en su día a día como ciudadanos, ciudadanas y también como profesionales. ¿Qué más podemos aportar? Bueno, pues toda la investigación que se lleva a cabo en la universidad, que no es para nada poca. Más de 6.000 investigadores en la UPV y más de 300 grupos de investigación, que sus investigaciones estarán más o menos conducidas o lo harán más o menos consciente o inconscientemente, intencional o no intencionalmente, pero que desde luego que contribuyen a avanzar hacia la sostenibilidad. De hecho, en una encuesta que hemos realizado recientemente, el 70% de los grupos ha afirmado que quizá no intencionalmente, pero que después de ver las metas de la agenda sí que hace una aportación a la consecución de sus metas. Y luego, desde luego, impacto en la sociedad, ¿no? Y colaboración con otros agentes, porque al final el conocimiento que tenemos en la universidad es clave para que avancemos. Esto es muy interesante, pero esto no nos da mucha energía, porque esto de dar sin recibir, ¿no? Entonces nos hicimos la pregunta contraria. Vale, bien, esto va a suponer un esfuerzo terrible. Vamos a ver qué nos puede aportar la agenda como universidad. Y aquí es como llegamos a estas líneas que marco aquí, que sí que fueron la que dijimos, bueno, esto puede merecer la pena, vamos a tener cierto retorno. Desde luego que se ha convertido en un lenguaje común, que utilizamos en las universidades, pero que utilizan los gobiernos, utilizan las empresas, prácticamente... bueno, no diría que cualquier persona, porque eso sería, pero un porcentaje muy alto de la sociedad sabe lo que es la Agenda 2030. Ahora mismo las empresas están reportando en clave de sostenibilidad. Los gobiernos también hacen sus informes voluntarios a Naciones Unidas. Entonces nos daba un lenguaje común, un marco de referencia y un sentido de pertenencia, ¿no? Estamos todos en este mismo barco. Nos abría también nuevas oportunidades y anticiparse y avanzar en ámbitos emergentes, ¿no? Las líneas que marca la agenda. Un marco para el desarrollo sostenible más integrador y coherente. Hasta ese momento, y esto ocurría en la UPV, pero ocurría en casi todas las organizaciones, se trabajaban de manera aislada las diferentes dimensiones que había en su día de la sostenibilidad. Ese término de dimensión parece que ya no gusta, ¿no? La dimensión económica, la ambiental, la social, como que fueran esferas o dimensiones que no tenían ningún tipo de interconexión, incluso con los derechos humanos, el tema de género, y esto sí que nos daba un marco en el que integrar todas esas acciones, muchas de ellas interconectadas y además necesarias unas y otras. Una oportunidad para replantear la estrategia y fomentar el cambio dentro de la universidad y también una nueva forma de interaccionar con grupos de interés y con la sociedad, que quizá compartían este interés con la UPV de avanzar en este camino. Vale, con esto conseguimos un poco de energía, ¿no? Para empezar este viaje. Parece que íbamos a obtener cierto retorno, pero al menos con lo que yo me tuve que enfrentar fue, vale, muy bien. Naciones Unidas aprueba la agenda, está claro que nadie quiere que haya hambre en el mundo, ni que haya pobreza, ni que estemos deteriorando el medio ambiente, pero esto cómo lo llevamos a un aula o a un laboratorio. No es tan fácil, ¿no? Tratar de traerlo a nuestro campo. ¿Cómo tratar de que en un laboratorio de química, pues quizás reflexionen sobre los residuos que están generando, o cuando vayan a utilizar un reactivo saber qué es peligroso, dónde se ha producido, o en una clase magistral de antropología? Tenemos titulaciones muy variadas, muy diferentes, y traerlo esto al aula no era fácil. Y otra barrera importante que veíamos a la hora de implementar la agenda es que esto requería un esfuerzo compartido de los diferentes colectivos, estamentos de la universidad, ya sea profesorado, alumnado, personal investigador, personal de administración y servicios, hoy en día PTGAS, que no estamos acostumbrados a trabajar de forma colaborativa. Cada vez se ve más, pero es verdad que es muy raro que haya un equipo de trabajo con un técnico y con un profesor, o los alumnos, a no ser que sean los últimos cursos, integrados en un grupo de investigación y haciendo aportaciones. Eso por un lado, y por otro lado también que cada persona, bueno, pues tenemos unos intereses, unas sensibilidades, y a veces, bueno, pues hay determinados colectivos que les cuesta como ceder, ¿no? Y es que a mí yo siento pasión por la cooperación, y esto de la agenda parece que lo deslava, ¿no? Quizá también
movimientos feministas, o que cada uno tenemos un poco nuestra sensibilidad, ¿no? Y el hecho de tratar de trabajar en objetivos comunes en el que ya pierden un poco quizá fuerza los diferentes movimientos corrientes, esto también veíamos que había resistencias, y no solo en la universidad, también nos lo trasladaban desde otras organizaciones. Bueno, con todo ello, encontramos esta maravillosa guía. En ese momento no estaba en castellano, estaba solo en inglés. La publicó la red australiana, la antena australiana, mejor dicho, de la red SDSN, es Sustainable Development Solutions Network. En ese momento solo en inglés, pero daba unas claves para integrar la Agenda 2030. Las universidades australianas, la verdad es que ya prácticamente el siguiente año que se aprobará la Agenda, prácticamente todas o las más importantes ya habían hecho este proceso, y esta guía nos vino muy bien para ver cómo empezar a rodar. Bueno, toda esta información, por supuesto, la presentación la puedo compartir luego, y además todo lo que os voy a presentar de la UPV, estaba hablando en castellano por las compañeras de Burgos, baina dago euskaraz eta ingelesez ere bai. Kanpokoekin konpartitu nahi baldin bauzue, informazio guztia dago hiru hizkuntzetan, incluso las guías a las que hacemos referencia. Después de ver lo que planteaba en esta guía, nos planteamos un proceso metodológico para ver cómo integrar la agenda, que llevamos a cabo 4 o 5 pasos. El primero fue mapear lo que ya estábamos haciendo, porque en esta guía indicaban que nadie empieza de cero, y así era. Ya veníamos haciendo muchas cosas, acciones que, bueno, quizá que no bajo la mirada de la Agenda 2030, pero porque no existía la Agenda 2030, pero sí un poco bajo este paradigma veníamos trabajando así. Recogimos lo que estábamos haciendo de memorias y de planes vigentes. Después, y también siguiendo recomendaciones, 17 objetivos son muchos, y nos planteamos una agenda como en 2 fases para un primer periodo, hasta el año 2025, y seleccionamos los ODS que considerábamos que los que podíamos impactar más y que eran estratégicos para la universidad. Y hicimos lo mismo con las 169 metas. Este proceso lo llevamos a cabo con un equipo de trabajo, con personas con diferentes responsabilidades en la universidad, pero también con profesorado e investigadores de ámbitos, especialistas en ámbitos muy concretos, y también con alumnado. Después llegó lo más difícil. Una vez que teníamos los ODS seleccionados y las metas de referencia, ver cómo realmente esto transversalizarlo para que fuera una integración real, para que no acabara siendo, hacemos lo mismo pero le ponemos el logo, ¿no?, de la agenda. Os cuento ahora cómo lo hicimos. Y después quisimos elaborar un panel de indicadores para ver cuál era la situación base y para hacer una medida de la evolución de los indicadores en los diferentes cursos académicos. Os cuento un poco ahora cómo fue el viaje. Si quisierais más detalle, encantada de proporcionároslo y que lo analicéis. Bueno, lo primero que hicimos fue eso, mapear lo que ya estábamos haciendo, y aquí nos encontramos con muchos programas que ya funcionaban en clave de Agenda 2030. Luego os hablaré de Campus Visia Lab, pero quizá otros más desconocidos como Academe, que veo por ahí a personas que quizá lo conocen mejor que yo, un programa de liderazgo de mujeres para que ocupáramos cargos académicos, que desde luego que esto impactaba en el ODS 5 antes de que existiera. Programa Gaztempatía, del que también os hablaré luego, de cooperación al desarrollo, pero jóvenes con jóvenes, o el mismo programa de inclusión DISCAP. Entonces, bueno, hicimos un mapeo de todo lo que se estaba haciendo, y también desde el plan estratégico extraímos, bueno, pues desde aquellos objetivos que estaban muy ligados a la agenda. Lo segundo que hicimos fue seleccionar los ODS y las metas de referencia. Y después de llevar a cabo ese proceso, y fue muy duro dejar algunos fuera, de hecho ya estamos trabajando en la siguiente agenda y está siendo muy duro dejar algunos fuera. Ya os adelanto que creo que no va a quedar ninguno fuera, porque está claro que en algunos podemos impactar más, en otros menos, pero prácticamente en todos. Nos quedamos con los 12 objetivos que veis aquí: salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos.
Si no estáis muy familiarizadas con los objetivos de la agenda, es verdad que algunos de los títulos cortos pueden llevar a error, confusión, y lo suelen llevar mucho. Por ejemplo, agua limpia y saneamiento. Está sobre todo focalizado en abastecimiento. Por eso diréis, bueno, ¿y la UPV? Tenemos que mirar muy mucho qué descargamos, ¿no? Al colector, o qué descargamos hace prácticamente referencia después el desglose de metas a abastecimiento de agua potable. Por eso que si tenéis en algún momento que llevar a cabo algún trabajo con la agenda para integrarlo en alguna asignatura, no os quedéis con el título corto. Leeros el largo al menos, que tampoco es tan largo, es como mucho 2 líneas. Nos quedamos con estos objetivos y después, en ese mismo momento, y como ya adelantaba Mariasun, la Cátedra de UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la UPV, algo muy discutido en el proceso de construcción de la agenda fue el rol de la cultura. También ocurrió con Acción por el Clima, con cambio climático, que finalmente tuvo su lugar en la agenda, pero la cultura no lo tuvo. Quedó fuera de los objetivos de desarrollo sostenible. Y nuestra cátedra UNESCO, bueno, pues siguió con esta reivindicación y definió el objetivo 17 más 1 o 18. Lo veréis con las 2 denominaciones porque es un extra realmente y por eso lo veréis con los 2. Y le puso esta denominación larga: garantizar la presencia y el reconocimiento de todas las lenguas y culturas como factor imprescindible de desarrollo personal y social. Después son muchas las organizaciones que les ha venido muy bien este objetivo 17 más 1, 18, se han apropiado de él, fuera de Euskadi y también en Euskadi. Me gusta recordarlo mucho sobre todo las compañeras de la Cátedra UNESCO, que este objetivo y esta propuesta salió de la UPV. ¿Vale? Lo veréis por ahí, el Gobierno vasco lo acaba de incorporar en su plan de acción, y OVE, muchas organizaciones, pero que sepáis que es de las compañeras de la Cátedra UNESCO, las que lo formularon, lo justificaron y que están trabajando en ello. Lo siguiente fue lo más difícil, como os decía, ¿vale? ¿Cómo integramos todo esto? Podéis verlo aquí. Creo que había algún supersticioso en el grupo, en el equipo de trabajo, y por eso no pusimos 13 objetivos, sino 12 más 1, también para marcar que uno es un extra. Y después de darle muchas vueltas llegamos a este esquema o a esta forma en la que vimos que podíamos realmente transversalizar la agenda e integrarla en la estrategia. Podéis ver en el centro el modelo IKD y al cubo, Iberriru. La Universidad del País Vasco diseñó su modelo de enseñanza-aprendizaje propio cuando entramos en el Espacio Europeo de Educación Superior, el modelo IKD, y ya habían pasado 7, 8 años casi, y yo creo que fueron tan intensas las compañeras del Servicio de Asesoramiento Educativo que ya un porcentaje muy amplio del profesorado ya estábamos funcionando bajo ese esquema de aprendizaje cooperativo, y vimos que se podía dar un salto más e incorporar nuevas variables en este modelo de enseñanza-aprendizaje, y además veíamos un poco cuáles son las recomendaciones de la Comisión Europea. Fuimos visionarios con la nueva LOSU, que obliga a incorporar el desarrollo sostenible, el cambio climático en las asignaturas, y le pusimos un apellido al modelo, que es Iberriru, y al cubo coincide que en euskera empiezan por I, aprendizaje, investigación y sostenibilidad. Ikaskuntza, ikerketa eta iraunkortasuna. Y vimos que esto nos daba esta marca perfecta, muy fácil de recordar, de I al cubo. Además, vimos que podía tener un efecto multiplicador, trabajar en retos o locales o globales, pero retos reales, con ese enfoque de sostenibilidad. Y con eso se reelaboró el modelo de enseñanza-aprendizaje I al cubo. Hoy en día ya os adelanto que le han quitado el nombre porque de la IKD, la primera I, la han considerado incorporada en el I al cubo, así que hoy en día es Iberriru. Esto os lo explica estupendamente las compañeras del SAE. Y aquí vimos que bajo este objetivo se podía impactar en los ODS en el 4, en el 8, 16, 17 y 18. Después os mostraré los programas que apoyan esta contribución y que se alimentan de estos ODS en la página web de la agenda. Se daba en ese momento una tormenta perfecta porque estaba en plena revisión el plan de igualdad y también el plan de inclusión. Ya venían de un recorrido de varios planes. Se estaba en este momento gestando el tercer plan de igualdad y el tercer plan de inclusión.
y bueno, los equipos que estaban trabajando en ambos planes vieron que podían hacerlo perfectamente y que querían hacerlo bajo este prisma de la Agenda 2030. Entonces se incorporó en el tercer plan de igualdad la Agenda 2030, su visión, con eso impactábamos en el ODS 5 y ocurrió lo mismo en el plan de inclusión, en el que además se dio un vuelco al plan porque los dos anteriores planes estaban prácticamente focalizados en personas que tenían algún tipo de discapacidad, diversidad funcional. Y en este nuevo plan, el lema de la agenda es no dejar a nadie atrás, o yo suelo decir que no dejemos a nadie atrás, porque solemos ser nosotros, nosotras, las personas que vivimos en países del norte. En este nuevo plan de inclusión, además de las personas con algún tipo de discapacidad, diversidad funcional, se incluyó cualquier persona que estuviera en riesgo de exclusión, o bien porque estudia desde un centro penitenciario, todo el alumnado que tenemos solicitante de asilo y de refugio. Incorporamos también aquellos alumnas que, bueno, pues que por causas o por situaciones sobrevenidas pues tienen dificultades para hacer frente al pago de la matrícula, e incorporamos a todos esos colectivos en el nuevo plan de inclusión. Y nos quedaban los ODS, los objetivos más vinculados a la gestión ambiental o al planeta, y en ese momento la UPV no tenía ningún plan de gestión ambiental y de la salud ni en los centros. Sí que es verdad que había un trabajo muy intensivo con los grupos de mejora ambiental, pero no había un plan para toda la UPV. Y vimos que era el momento, que no podía quedar esto cojo. Y es así como se concibió en el centro el modelo y rodeando este modelo el plan de igualdad o campus igualdad, el plan de inclusión o campus inclusión y el plan campus planeta. Como os decía, aquí está el modelo IKDI Berriru, lo podéis ver aquí y de hecho se está trabajando ahora mismo una definición del modelo para que las bases queden perfectamente establecidas. Y los 3 planes sectoriales. Los 2 anteriores han expirado, se está trabajando ya, creo que no sé si están aprobados o están a punto de ser aprobados, y para el de gestión ambiental y de la salud todavía tenemos un poquito de margen. Los podéis ver y ver un poco cómo tienen ese enfoque de la agenda. Lo siguiente fue elaborar un plan estratégico y además ese panel de indicadores o esa serie de indicadores para hacer su seguimiento. Bueno, con toda esta información y contando un poco el proceso seguido en esta construcción, elaboramos la EHU Agenda 2030. No es para el desarrollo sostenible, sino por el desarrollo sostenible, porque pensamos que tiene más fuerza, además en euskera le da más fuerza, garapen iraunkorrari ekin, que es el producto de una reflexión global y local, una hoja de ruta que persigue alinear el trabajo de la UPV con los grandes retos del planeta. Está en la página web, como os decía, en euskera, castellano e inglés, por si queréis compartir. Y de hecho os hemos repartido una versión simplificada porque ya estaba impresa, porque hemos decidido no imprimir nada, a no ser que sea en un formato muy pequeño. Y esto lo teníamos ya impreso, ya hemos decidido que se acabó el papel. Y bueno, se trata de una agenda además que construimos de forma participativa, como os decía, y con estos 3 objetivos: integrar de forma coherente los esfuerzos particulares, desde personas particulares a servicios de forma aislada, que estudiantes, profesorado, personal investigador y personal técnico y de administración hacen en torno a los ODS, y apropiarse de la agenda en un empeño común e interconectado, que se filtre en toda la actividad de la universidad. Diseñar y desarrollar las políticas de enseñanza-aprendizaje, igualdad, inclusión y gestión ambiental a través de una lógica común integrada, con metas reconocibles y mensurables a medio y largo plazo. Ya veis aquí que hemos funcionado con sexenios, como en nuestro ámbito más académico, 6 y 6 años. Estamos en pleno proceso de revisión de la agenda ahora. Y establecer una política de alianzas estrecha con el entorno para intensificar la corresponsabilidad con los ODS. Participamos en los grupos de trabajo del Gobierno vasco porque además habéis de saber que Euskadi fue pionera con su agenda Euskadi Basque Country, no teniendo la obligación por ser un gobierno supranacional. Aprobó la agenda Euskadi Basque Country en el año 2017, muy por delante que muchos gobiernos. Quizá eso también nos ayudó en este proceso, ¿no? En animarnos en este proceso. De hecho, colaboraron en la elaboración de la EHU Agenda. Y en una guía que publicó para las organizaciones vascas, para darles las claves para implementar la Agenda 2030, reconoció la EHU Agenda como caso real de éxito en cuanto a gestión, planificación.
Lo siguiente era establecer esa serie de indicadores y dijimos, bueno, pues vamos a hacer otra vez lo mismo, vamos a ver si alguien lo está midiendo, y tampoco, no había un panel de indicadores. Es verdad que en ese momento se empezaban a formular los primeros rankings, que ya hay rankings de desarrollo sostenible. El más conocido es de ranking. Luego había otra serie de rankings más focalizados o en gestión ambiental o en otros ámbitos, pero en ese momento no había ningún panel de indicadores que pudiéramos utilizar de referencia. Y aquí también fruto de una colaboración con IOBE, que es la Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco, que seguramente conozcáis y que tienen una dilatada experiencia en la formulación de indicadores y seguimiento, nos apoyaron en la elaboración de un panel. Vale, para llegar a esta serie de indicadores tuvimos que hacer este ejercicio, que no es fácil, que fue ese equipo de trabajo que conformamos. Las 169 metas, hicimos un prefiltrado, pero ver realmente en qué metas podíamos contribuir, dónde podíamos trabajar. Y es a partir de ahí cuando vimos qué acciones podíamos llevar a cabo y qué queríamos medir, ¿no? Y con esto llegamos a un panel de 58 indicadores. Nos suelen decir que, bueno, está bien el número, no son muchos, pero es verdad que cuando nos toca recogerlos, algunos de ellos son agregados y es muy, muy laborioso. Y os he puesto aquí a modo de ejemplo para que veáis de dos ámbitos diferentes, por ejemplo, en el ODS 5, el número de intervenciones en aplicación del protocolo de violencias de género, el porcentaje de investigadoras líderes en grupos de investigación, mujeres en cargos académicos, número de personas egresadas en posgrados de estudio de feministas y de género, o podéis ver aquí el ODS de reducción de desigualdades, así para todos los ODS con los que nos hemos comprometido. Y cada indicador está acompañado de una ficha metodológica en lo que está el indicador definido, la unidad. Por ejemplo, este corresponde con el porcentaje de investigadoras líderes en grupos de investigación, porcentaje. La fuente es la Dirección para la Igualdad, en este caso no procede desagregarla por sexo, estamos hablando de mujeres en grupos de investigación. Y aquí recogemos en todos los indicadores la metodología de cálculo, el ODS de referencia y la meta de referencia o metas de referencia en algunos casos. Este panel también obtuvo su reconocimiento y de hecho ha sido utilizado, lo utilizó como base la Red Española de Desarrollo Sostenible para elaborar esta guía de cómo evaluar los ODS en las universidades y hacer referencia a nuestro panel y bueno, a claves de nuestro panel. Lo que nos quedaba en ese momento era, bueno, a dónde queremos llegar y para ver a dónde queremos llegar, calcular la situación base. Entonces lo que hicimos fue calcular la situación de partida en el año 2017-18, que fue el momento, tardamos pues casi 9 meses, un año, esto fue como un embarazo largo, en gestar la EHU Agenda por todos los contrastes que hicimos con diferentes grupos de interés. Y tenéis aquí un extracto de la infografía que hicimos como situación de partida. Vale, a partir de ahí pues empezamos a trabajar en ello, empezamos a trabajar mucho en la sensibilización, de ahí que habréis visto los paneles en todos los centros de la UPV, en euskera, castellano, en casi todas las entradas. Elaboramos un portal, el portal de la EHU Agenda, que os recomiendo que visitéis porque está ahí absolutamente toda la información que estoy presentando. Y la típica excusa de que la página web de la UPV, que es muy difícil encontrar algo, no vale en este caso porque está en la portada, en la zona de la derecha, o sea que podéis acceder desde el área de sostenibilidad, pero está en la franja de la derecha como algo prioritario, y ahí podéis encontrar tanto los documentos que mencionaba como en cada ODS. Os muestro ahora lo que se puede encontrar en el interior. Ya adelanto que en el servicio somos pocas personas, y la sostenibilidad empieza por nosotros mismos, no podemos abarcar absolutamente todo, así que si veis algo que echáis en falta, algún proyecto el que estáis trabajando, alguna colaboración, algún programa que se nos ha escapado, cualquier aportación es muy bienvenida, no podemos estar en todos los sitios. Veis aquí un poco, he sacado el ODS 13, ya no está Fernando, pero porque sé que tiene debilidad por la acción por el clima. Y podéis ver que dentro de cada ODS están las metas e indicadores seleccionados, la producción científica de la UPV, en este caso sobre cambio climático porque es el ODS 13, pero lo tenemos hecho para todos los objetivos. Esto lo hacemos, os lo cuento ahora, pero extrayendo información de Web of Science y Scopus, afiliación UPV-HU, con palabras clave de la Agenda 2030. Los grupos de investigación que nos han manifestado que consideran que hacen una aportación significativa a ese ODS concreto, y después programas con los que tratamos de contribuir a avanzar en ese objetivo.
podéis incluso ver la evolución de indicadores. Aquí, por ejemplo, tenéis los indicadores desde el año base hasta el curso 2022-23 del ODS 3, de Salud y Bienestar. Y podéis ver cómo los vamos recogiendo y los puede consultar cualquier persona de la comunidad universitaria. Y lo mismo con la producción científica. Estamos recogiendo de una forma, bueno, siguiendo un proceso que acordamos con el personal de la biblioteca, estamos recogiendo las contribuciones científicas con afiliación a la UPV que contengan palabras clave. Deciros que además, desde que estamos midiéndolo, ha aumentado significativamente. Hemos ido bueno, pues trazando lo que se está haciendo desde el año 2017 hasta el 23, que es el último año que tenemos publicado, y prácticamente se han duplicado las publicaciones científicas. Y eso que seguro que muchos investigadores e investigadoras lo hacen de forma no consciente, pero está claro que en su título o en el abstract o en las keywords aparecen keywords de la Agenda 2030. De hecho, bueno, tenéis aquí un titular del 2019 ya. Esto ha aumentado mucho más, cada 36 horas. Yo diría que ahora en un día se publican casi 2 artículos científicos que contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Tenéis aquí también recogidos los grupos de investigación, diferentes áreas, en este caso de energía asequible y no contaminante, y los contactos. Esto es información exclusiva de los grupos, El investigador principal, la investigadora principal o el COIP ha manifestado que considera realizar una contribución. Y dentro, como os decía, hay una serie de programas que hacen una aportación significativa. Veo que el tiempo se me está no agotando, pero que ha avanzado bastante. Entonces os voy a presentar algún programa porque quizá no conocéis, y después, si quisierais más información, alguno de ese, la web y nosotras, por supuesto, para atenderos para lo que queráis. Quizá tengáis sensibilidad por algunos ámbitos más concretos de la agenda, aunque esto no siempre ocurre, ¿no? En una facultad de Ciencia y Tecnología quizá a veces tendemos a pensar que vais a tener más inquietud por el planeta, pero esto no suele ocurrir, precisamente lo contrario, ¿no? Que tenemos más interés por otros ámbitos. Entonces he traído algún programa o programas diversos. Este es el programa Rakasta. Este es un programa que se puso en marcha a la par que la UPV, que da cobertura a aquellas personas que están bajo el régimen de las diputaciones y que, claro, cuando cumplen los 18 años se quedan desprotegidas de ese sistema, y estaba llevando a muchos jóvenes, a muchas jóvenes, a que dejaran sus estudios universitarios. De repente se encuentran que con la mayoría de edad, por muy buen expediente académico que tengan, sus circunstancias, su entorno cambia absolutamente, y quizá tienen, o en ese momento, antes de que existiera Rakasta, le daban prioridad a encontrar un empleo y poder vivir o malvivir, y no optar por estudiar un grado. Esto se detectó gracias a la investigación en ese momento era una alumna, hoy en día es una profesora, Joana Miguelena, que vio que esto era bastante frecuente. Trabajó con la Diputación de Guipúzcoa para poner en marcha este programa, y que aquellas jóvenes que estaban en disposición de seguir sus estudios universitarios, pues recibieran un apoyo extra para que pudieran seguir bajo ese régimen de, no sé si de protección, pero con ese colchón de apoyo de las diputaciones, y continuar con sus estudios universitarios. Después el programa se extendió a los campus de Vizcaya y al campus de Álava, y podéis ver aquí, sobre todo mujeres, ya veis en la primera columna, las personas que se están beneficiando de este programa. Además hay casos de mucho éxito, personas con expedientes brillantes. Bueno, de hecho tenéis aquí, ha recibido numerosos reconocimientos, numerosos premios. Otro programa, el programa Atención a las personas refugiadas y solicitantes de asilo. A mí, junto con la agenda, me tocó lidiar con la crisis de Siria. Después hemos sufrido otras, y hace 2 años la de Ucrania. Bueno, este programa ahora mismo depende de un compañero, de David, de HU Gune, pero pusimos en marcha el programa Atención a personas refugiadas y solicitantes de asilo, que a veces pensamos que, bueno, en la universidad no tenemos refugiados, solicitantes de asilo. Pues sí, los tenemos. De hecho, hemos sido la universidad del Estado que más personas en esta situación hemos tenido. Y elaboramos también un programa para hacer un seguimiento de los mismos. Bueno, tenéis aquí desde la asistencia de cobertura de necesidades especiales, también con apoyo de los ayuntamientos, en el caso de Vizcaya, del Ayuntamiento de Bilbao,
para darles una ayuda con la regularización un poco de sus estudios, porque estos alumnos y alumnas, a diferencia de lo que realizan otras universidades, en el caso de la UPV tienen los mismos derechos y obligaciones. No son oyentes que asisten a una clase, son alumnos de la UPV a todos los efectos. Y de hecho conseguimos también que, al igual que otros colectivos, pueden beneficiarse de la exención de la matrícula, víctimas de violencia de género, víctimas de terrorismo, que este colectivo estuviera también incluido en estos motivos de exención. Y también fuimos la primera universidad del Estado, costó, y eso ha quedado en el decreto. Ahora mismo las personas que, cuando llegan, las entidades que se encargan de su atención en primera instancia les destinan a Euskadi, tienen esta opción. Bueno, tenéis aquí varias noticias, están exentas del pago. Otro programa es Gazte-Empatía. Gazte-Empatía deriva de una colaboración con Euskal Fondoa. El programa de prácticas y trabajos de fin de grado en cooperación al desarrollo, bueno, de hecho, os he puesto aquí, celebramos el año pasado el 20 aniversario, y ya después de varios años de recorrido pusimos en marcha con Euskal Fondoa el programa Gazte-Empatía. De hecho, son varios los alumnos de esta facultad que han participado, que da la posibilidad a que el alumnado lleve a cabo sus prácticas curriculares o voluntarias o TFGs. Algún TFM también hemos tenido, pero damos prioridad a los de grado, en los proyectos que lleva a cabo Euskal Fondoa, que es la Asociación Vasca de Entidades Locales Cooperantes, que lleven a cabo sus trabajos en los proyectos de Euskal Fondoa. Destinos que han ido cambiando también por la situación por la que pasan diferentes países. Tenéis aquí donde estamos trabajando especialmente ahora mismo. Hemos tenido también proyectos en Nicaragua, hemos tenido proyectos en Cuba, pero aquí la situación a veces nos obliga, y además son personas jóvenes, nos obliga a ser un poco cautas y frenarlos. Y es un programa con resultados muy muy bonitos. He traído un vídeo, pero yo creo que por limitación de tiempo mejor no ponerlo. Si lo podéis ver, veréis cómo es un programa, ellos mismos lo dicen en el testimonio, que les cambia absolutamente. Además lo que hacen es maravilloso. Hemos tenido ahora 2 alumnos de ingeniería mecánica que han desarrollado un equipo, pero con residuos que se encontraban en esa comunidad para pelar aloe vera, alumnas de nutrición con unos programas, muchas alumnas también de trabajo social, trabajando en temas de educación sexual. Hay proyectos muy muy bonitos. Otro programa es Campus Visia Lab. Campus Visia Lab derivó de la participación de la UPV en un proyecto Erasmus, y después de este proyecto Erasmus se dio la opción a 2 universidades a poner en marcha una academy, y lo que se hizo, trabajamos en el diseño de un programa en el que queríamos activar un proceso colaborativo entre los colectivos que mencionaba anteriormente y que no estamos acostumbrados a trabajar. Personal, administración y servicios, profesorado y alumnado, en un reto común. El reto lo escoge cada equipo. Tenemos una serie de líneas estratégicas en las que la universidad tiene que avanzar, porque aquí trabajo hay de sobra para proponer proyectos, y son ellos mismos quienes diseñan esta acción, y ponemos como condicionantes, o prácticamente solo como condicionantes, una participación activa del personal, administración y servicios, que parece que tradicionalmente siempre ha quedado ahí y tienen mucho que decir y mucho que hacer, y a veces son clave. Que el alumnado lleve a cabo su trabajo fin de grado, y que se trabaje poniendo el foco en la universidad, a pesar de que muchos de los proyectos son portables o replicables en otras organizaciones. Retos tenéis aquí: educación para la transformación, cultura, transición energética, consumo responsable, muchos. Proyectos, bueno, pues ya estamos, veis aquí, en la 7ª edición, y arrancamos, realmente la primera fue un piloto para ver esto cómo empezaba a funcionar, y ya veis como, que prácticamente cada curso académico tenemos en torno a 30 proyectos. Algunos de ellos continúan porque les ha quedado aspectos pendientes, otros son proyectos cortos con una duración determinada, un curso académico, pero ya veis como es un programa que está más que consolidado. Y también en cuanto a personas, desde el piloto inicial ahora mismo hay como 450 personas en la comunidad de Campus Visia Lab. Para coordinarnos hacemos sesiones de temáticas interrelacionadas. Este miércoles tenemos una sesión con el alumnado, al que damos el protagonismo para que presente sus TFGs. Y de hecho podéis ver aquí los proyectos en el espacio de Campus Visia Lab. Hay varios proyectos, precisamente el de Campus Verdeas de esta facultad, un proyecto que coordina Ivone Amecha, que lo presentará mañana o presentará lo que están haciendo. Y hay más en esta facultad, hay varios proyectos de Campus Visia Lab.
En ese espacio podéis ver la descripción de cada proyecto, la persona de contacto, por si tuvierais interés en integraros, en intercambiar información. Y ponemos también las publicaciones, que no son pocas, publicaciones científicas también, que parece que hay veces que el profesorado dice, bueno, estos programas me roban tiempo. Tenemos varios de ellos con muchísimas publicaciones científicas de impacto. Varios vídeos, que también os iba a mostrar alguno. Además había escogido este porque participan varios profesores, profesoras de la facultad, pero que podéis ver posteriormente. No todos los proyectos tienen vídeo, pero muchos de ellos sí, y desde luego que en pocos minutos podéis ver lo que están haciendo. Este programa está recogido en un dossier que recoge casos inspiradores de educación para los ODS en las universidades españolas y recibió su reconocimiento. Otro programa, otra opción que hay para tratar de integrar los ODS en las asignaturas, no solo en el TFG, sino en las asignaturas, es el Iberriu Laborategia. Este lo coordinan las compañeras del SAE, entonces lo conozco menos. Sí que es verdad que participa en el proceso de elaboración. Tiene 2 convocatorias al año y debe hacerse una integración. Después recoge varios prototipos, desde una integración quizá más superficial hasta los proyectos ONDU, que son ya proyectos muy potentes de innovación educativa. Y también tienen en su página web tienen información de todos los proyectos, contactos y demás. Vamos, que quien quiera trabajar en este ámbito, opciones no le faltan. Ya por ir a quizá acciones más concretas, una que ha tenido muchísimo éxito, sobre todo en el alumnado, igual la conocéis, no sé si alguien se la ha descargado, no. Vimos que nos costaba mucho llegar al alumnado por los canales tradicionales, porque los que usan son otras. Entonces estuvimos trabajando en el desarrollo de una aplicación móvil que hace un cálculo muy aproximado de la huella de carbono y hace una serie de recomendaciones para que la reduzcamos. Es decir, quiero reducirla. Te da una batería de acciones con las que puedes comprometerte los próximos 15 días y las escoges. Es decir, de cada 3 días, voy a subir por las escaleras en lugar del ascensor. O voy a dejar de consumir carne 2 días a la semana. Cada uno escoge aquellos retos con los que cree que puede comprometerse. Y la aplicación lo que va haciendo es un registro, ¿no?, de la huella de carbono, de los logros alcanzados, le va dando más tips, y hay toda una comunidad que comparten o puedes compartir estos avances. La pusimos en marcha hace ya 3 cursos, a final de curso, y tuvo mucho éxito entre el alumnado sobre todo. Está en castellano y en euskera, en Android y para iOS, y la hemos mantenido. De hecho, la tienen también en alguna otra universidad y alguna otra organización, y le hemos incorporado, hemos visto que como es la forma de llegar al alumnado, le hemos incorporado píldoras formativas que se hacen esperando al autobús en 1 minuto, que es lo que nos funciona con los alumnos y las alumnas, de que es la economía circular en 2 minutos, y lo ven. Y la verdad es que está teniendo un éxito que nos alegra, ¿no? Quizá nos gustaría que la inversión fuera mayor, pero si esto es una primera puerta de entrada, pues bienvenida sea. Veis aquí la aplicación. Los compañeros de la oficina de comunicación nos hicieron como un cálculo así, nos dijeron que se ha conseguido reducir entre la comunidad universitaria más de 1.000 toneladas de CO2, el equivalente a las emisiones de una persona que vuele 1.280 veces entre Bilbao y Nueva York. Y tenéis aquí, de hecho, tenemos también un ranking por facultades y tratamos de generar un poco de competición. Tenéis ahí los cursos que hay, algún testimonio de alumnos y alumnas. Cada ciertos meses, además, entre los que han avanzado más, hacemos un sorteo de regalos sostenibles. Eso también engancha. Ya tenemos que probar de todo. Y también ligado con el cambio climático, un programa que acabamos de poner en marcha es Unicities 2030. En el campus de Araba, en este caso, aunque participan alumnos y alumnas de otros campus, como sabéis, en Vitoria-Gasteiz es una de las 100 ciudades europeas, de las 8 ciudades estatales que se ha comprometido con alcanzar la neutralidad climática para el 2030. Le queda poco ya, no sé si llegará, pero en eso está. Y surgió la oportunidad de este proyecto, apoyado por el Ministerio de Universidades en su momento, ya ha desaparecido,
por el ministerio actual de poner en marcha binomios o trinomios, es decir, alumnado de la universidad que trabaje en los retos concretos que tiene la ciudad en torno a la misión. Al alumnado le motiva mucho trabajar un reto de su ciudad o al menos de su entorno, y además tienen un tutor municipal, un técnico municipal en el ayuntamiento y un profesora tutor en la universidad. Lanzamos la convocatoria y la verdad recibimos muchísimas solicitudes y ahora mismo en julio se van a presentar los primeros resultados de los primeros proyectos Unicities. CITIES, lo veréis ahí, es porque hay una plataforma de ciudades españolas, por eso el ES, que están compartiendo avances en torno a la neutralidad climática, y el UNI le pusimos delante. Inicialmente el Ministerio nos apoyó ponerlo en marcha en Valencia y en Vitoria, pero Valencia, puesto que tiene dos universidades públicas, la UPV del Sur, como digo yo, la Politécnica de Valencia y la UV, al final, como implica prácticas, como implica una serie de condiciones para el alumnado, no llegaron a un acuerdo y únicamente se ha puesto en marcha en la UPV del Norte, como digo yo, UPV-HU. También formación en materia de sostenibilidad, hay tanto para el profesorado como para el PAS y el alumnado. Si queréis integrar en la asignatura y queréis que hagan una primera inmersión y despreocuparos, tenemos cursos súper básicos de sostenibilidad, así que les ponéis el enlace y que empiecen un poco a empaparse de lo que es la agenda. Consultarlo porque algunos están abiertos durante todo el año. También hacemos un reconocimiento al alumnado que hace una contribución significativa a la agenda con su trabajo fin de grado. Venimos celebrando ya este congreso desde el año 2017, yo creo, 2017-2018. De hecho, en alguna ocasión hemos hecho la entrega de premios aquí en la Facultad de Ciencia y Tecnología. Y bueno, tenéis aquí los del último curso. Está abierto ahora mismo el plazo de envío de solicitudes que debe hacer, por supuesto, el alumnado. Y luego proyectos, bueno, hacemos todo lo que podemos dentro del tiempo que tenemos y de las personas que somos. Os he repartido, he traído lo que hemos hecho en el último año, y hace casi dos. A finales del 2022 publicamos este informe, un cálculo del desperdicio alimentario en la UPV, un proyecto que llevamos a cabo a fin de reducirlo, pero sobre todo cuantificar para ver cuánto es, en los servicios de restauración, que para nuestra sorpresa tuvimos una respuesta estupenda. Estamos en un proyecto, un Erasmus Plus a Túnez para activar la universidad por el cambio climático y estamos haciendo, estamos llevando a cabo muchas acciones para sensibilizar al alumnado a través de plataformas y demás. Hemos participado también en la traducción de esta guía, en la elaboración de la guía en inglés y en la traducción de la guía de Campus Neutro en Carbono. Les comentaba que la presentamos el año pasado, la traducción en la sectorial de CRUE, que se celebró en la Universidad de Burgos, en un decálogo de buenas prácticas para la organización de eventos ambientalmente sostenibles, para que cualquier evento que organicemos en la UPV tengamos en cuenta, no son más de, son 10 tips, pero ya con eso reducimos muchísimo el impacto que tienen. Y ahora mismo, el próximo mes, como muy tarde en septiembre, publicaremos el cálculo de la huella de carbono que hemos hecho de la UPV, con objetivo de minimizarla, por supuesto, también. Y si queréis más información, aparte de la página web, también hemos puesto en marcha a finales, este curso académico, a finales del año pasado, una newsletter en el que agrupamos jornadas de interés, informes y alguna noticia. La lanzamos cada 15 días, es muy ligera, y si tenéis interés en suscribiros tenéis ahí el correo electrónico. Y por no irme más allá del tiempo, que creo que me pasa un poquito, os dejo aquí el correo, si no, irauncortasuna@ehu.eus. Cualquier cuestión que tengáis, información adicional, sugerencia, son súper bienvenidas. Somos muy conscientes de que hay mucho por hacer y hacemos, como os decía antes, empezamos por nuestra propia sostenibilidad. Y Mila esker. Exhaustos. Bueno, pues si os surgen preguntas a posteriori, que sepáis que tenéis las puertas abiertas. Además, estamos aquí en Rectorado enfrente, así que para lo que queráis, de verdad que encantados de que colaboréis con algún programa o de que os intereséis por el mismo.
¿Que le permea en qué sentido? ¿Si es consciente de lo que se está haciendo o si realmente le está llegando? No, sabemos que hay un gran desconocimiento en torno a todo lo que se está haciendo, pero ocurre lo mismo. Una encuesta que ha realizado hace poco el gobierno vasco, un porcentaje alto de la población no sabe lo que es la agenda. Y lo malo es que ha empezado a saber lo que es desde que tenemos las tractoradas en las ciudades, porque llevan, quizá aquí menos, pero en otras partes del Estado es porque, bueno, pues porque así como antes yo siempre decía, bueno, ¿sabéis lo que es la agenda? Es ese pin de colores que llevan todos los políticos, todas las políticas. Ahora ya no se puede decir eso porque todos ya no lo llevan. Entonces diría que no, un porcentaje muy alto no sabe lo que son los ODS. Quizá tampoco tiene por qué saberlo, funcionar en clave de sostenibilidad, pero no. Y que desde luego que quizá no le llegue toda esta información, que quiera hacer aportaciones y que no sepa cómo. Hemos impartido varias formaciones al PTGAS y también tiene muchas barreras para hacerlo. Así como para nosotros es, bueno, no sé si fácil o es destinar parte de tu tiempo a un proyecto Campus Bizia Lab o destinar parte de tu tiempo a un proyecto ICADE Iberriru. Para el personal de administración y servicios, ahora PTGAS requiere el visto bueno de su jefe de servicio, de su jefa de servicio, que crea en la agenda, que le destine un tiempo. Es decir, que entre ese colectivo va a costar, pero sí, el desconocimiento yo creo que todavía es muy, muy alto. Y para la agenda le quedan 5 años, no le queda más. Eskerrik asko.